Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión desde el Ministerio Verdad y Vida Centro, a través de nuestras redes sociales y de Verdad y Vida Radio. La predicación de hoy está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 hasta el 18, y dice de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Resurrección y responsabilidad. Resurrección y responsabilidad es lo que podemos mirar, y es en el punto en el que quiero enfocar la enseñanza. Podemos ver que se viene de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, descubriendo la resurrección. El motivo de la oscuridad o de las tinieblas, cuando Juan habla de eso, porque dice que muy de mañana, siendo muy oscuro, si le pusimos atención al texto, así es como va esta mujer y van las otras. Todavía no había salido el sol, estaba muy oscuro. Y Juan, cuando habla de oscuridad y cuando habla de tinieblas, en el texto, en su texto, está reflejando la ausencia o la carencia de Cristo. Juan refiere oscuridad
o tinieblas relacionado con eso. Hay ausencia de Cristo, hay carencia de Cristo. Y eso tiene un significado teológico. Aquí es evidente que María, al visitar el sepulcro mientras es de noche, es oscuro, lo que está revelando aquí es una falta de comprensión. Es una falta de que su fe haya madurado. Todavía no ha madurado la fe de María. Y entonces, esta acción que revela Juan en este pasaje, en apariencia poco plausible, sí tiene un significado muy poderoso. Y la verdad es que este pasaje, cuando comienza dándonos esta historia, la importancia aquí no reside en la situación de Jesús, quien ya resucitó, sino en la condición espiritual de aquellos que aún no han abrazado plenamente la fe en su resurrección. Es decir, María y las otras mujeres, los discípulos que vienen luego, pero especialmente esta mujer y las que llegan en la madrugada, todo en oscuridad, lo que está reflejando es precisamente no han entendido plenamente la fe en la resurrección de Jesús. Hay una carencia de Jesús, su fe no ha madurado. La oscuridad en este pasaje refleja precisamente el estado del alma de María Magdalena, quien busca a alguien que ella cree que está muerto. Lo piensa así de esa manera. Aunque siente un profundo afecto María por Jesús, su fe aún no ha madurado. Su fe está completamente inmadura. Y en su búsqueda, ella lo que está haciendo es allí dirigirse hacia un muerto, sin darse cuenta de la realidad de la resurrección. La pregunta también que puedo suscitar para mi vida y para cada uno de ustedes, ¿será que yo estoy en igual condición? ¿Será que usted también está en igual condición? Su fe no ha madurado, su fe no está puesta en el Señor de la resurrección. Su fe es todavía muy pequeña y muy escasa. Podemos estar bajo este abrigo de esta sombra, de esta oscuridad, la carencia de nuestra fe en el Señor Jesús. En este relato de Juan sobre la resurrección de Jesús y el encuentro de María con el sepulcro vacío, todos podemos identificarnos en algún nivel. La oscuridad que María está experimentando refleja nuestras propias luchas, refleja nuestras dudas, así como nuestra búsqueda constante y siempre del significado y la esperanza en medio de situaciones difíciles. Ella está viviendo una situación difícil, el maestro ha muerto, a ella le expulsó 7 demonios que tenía encima, que la tenían poseída. Y ella está buscando a ese maestro liberador. Su fe todavía no ha madurado completamente. Y como María, a menudo nos encontramos también buscando respuestas en lugares que parecen vacíos, en lugares que parecen sin vida. Nos aferramos a lo conocido, nos aferramos a lo tangible y a veces pasamos por alto la realidad transformadora de la resurrección de Jesús. Yo lamento mucho de saber de iglesias donde se va a buscar a Jesús y lo que se encuentran son emociones, lo que se encuentran son situaciones distintas a la Escritura. Esa gente no va a crecer nunca en la fe hacia el resucitado. Va a crecer siempre en sus propias emociones, en lo que yo puedo hacer, en el decrete, en el poder de su palabra, pero nunca en la dependencia del Señor. Esa iglesia y ese hermano nunca va a tener una fe en el resucitado, sino en lo que le digan que hagan, no en lo que dice la Escritura, porque están buscando en lugares vacíos, en lugares sin vida. Nosotros salimos de un lugar vacío y sin vida, y aún así Dios nos trajo de esos lugares donde cada uno de nosotros venía.
del ateísmo, del catolicismo, de testigos de Jehová, de creer en la evolución, situaciones vacías. Y creo que cada uno ha ido creciendo, hemos ido madurando en la fe en el Señor Jesús. Y nos preguntamos si estamos buscando a alguien que está muerto en nuestras vidas, sin darnos cuenta plenamente de la presencia viva y activa de Jesús entre nosotros. Aún en nuestra congregación hay gente que viene buscando precisamente a alguien, pero que está muerto, que no ha tenido la esperanza de Jesús resucitado. Sin embargo, la buena noticia es que la resurrección de Jesucristo nos ofrece una luz en medio de toda esta oscuridad. Y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y no estamos solos en nuestras dudas y que hay esperanza y una nueva vida disponible para todos nosotros. Entonces esta resurrección nos invita a abrir nuestro corazón, nos invita a abrir nuestra mente a la realidad de la resurrección y a confiar precisamente en su poder transformador de nuestras vidas, porque para eso fue que Él vino, a transformarnos, y su muerte y resurrección transforma. Entonces, esta reflexión nos desafía a examinarnos, y es como a preguntarnos dónde estamos buscando significado y esperanza en nuestra vida. ¿Estamos buscando a Jesús en los lugares correctos? ¿Estamos dispuestos a dejar de aferrarnos a lo que parece estar muerto, a abrirnos a la realidad de la resurrección? ¿Todavía sigue pegado a ese cable del pecado, de esa práctica que lo que produce es muerte? ¿No ha reaccionado todavía? Sigue en la iglesia y cree que sigue a un Jesús resucitado, pero realmente está siguiendo a un Jesús muerto. Mi hermano, yo le invito para que nos motivemos a profundizar en nuestra fe, a buscar a Jesús en medio de la oscuridad y a vivir con la certeza de su presencia y de su poder transformador en nuestra vida. A veces nos comportamos como María Magdalena, que vamos por el regalito que nos puede dar, por lo que necesitamos. Y no tanto eso es lo que se pueda reflejar acá desde ese pasaje bíblico. Lo que se puede reflejar es que su fe todavía no ha madurado, va a buscar al muerto, va en la oscuridad, y como le dije al comienzo, la oscuridad en Juan es reflejo de carencia de Jesús. No tenemos a Jesús o tenemos a un Jesús muerto. ¿Será que todavía seguimos con este Jesús muerto, siendo aún cristianos? Lo otro que podemos ver acá es compartiendo la responsabilidad, resurrección y responsabilidad al seguir a María Magdalena. La primera predicación que se puede observar en este pasaje es la de una mujer. Ella salió a hablar de lo que había visto. Y aquí hay que resaltar es que ella sale a predicar precisamente este nuevo evangelio, la resurrección de Jesús, mientras que los hombres están escondidos. Es de resaltar esa parte. Por alguna razón Juan menciona solo a María Magdalena, que corrió a avisar de la tumba vacía, pero lo que es Mateo y Lucas indican que todas las mujeres fueron a avisarle a los 11 discípulos. Ellos relatan otras cosas. No quiere decir con esto que están diciendo mentiras, sino que cada uno dijo una porción y entonces se complementan estos evangelios. Probablemente fue María Magdalena la que compartió la noticia primero a Simón y al otro discípulo y luego a los demás. Esa es una sugerencia. Entonces, si tenemos que compartir debemos de compartir la responsabilidad de seguir a María Magdalena, entonces, sabiendo que Jesús resucitó, la resurrección nos lleva a tener unas responsabilidades. María sale a predicarles o a dar el anuncio de la tumba vacía, su primera predicación, una mujer, y eso también desbarata toda una estructura mental de machismo que existía en ese momento.
Hoy reflexionamos sobre la importancia de compartir el Evangelio, y especialmente en momentos de oscuridad y en momentos de confusión. Y María Magdalena nos ofrece precisamente ese ejemplo. Ella corrió a compartir la noticia de la resurrección de Jesús, y eso lo hace a pesar de la confusión, lo hace así a pesar del miedo que sentía. Vuelvo y formulo la pregunta para mi vida y para ustedes. ¿Estoy o estamos dispuestos a seguir el ejemplo de María Magdalena? A predicar en medio de esa confusión, en esos momentos de oscuridad que ella tenía. Pues al igual que a María, o al igual que María, a menudo enfrentamos ciertas situaciones de incertidumbre y de desánimo en la vida. O dígame si usted, cuando está desanimado en la fe, en el cristianismo, usted que está muy dispuesto a predicar la palabra del Señor, en esos momentos de tanto desánimo, de tanta incertidumbre. Y María sí lo hizo. La resurrección de Jesús nos recuerda que hay esperanza, incluso en medio de la oscuridad. Recordemos estas palabras que están aquí en este pasaje, cuando le dice: no llores, no tengas miedo, Cristo ha resucitado. Y esa es una esperanza, eso es buenísimo. Yo me voy a ese pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, 18, 19 y 20, donde Jesús es presentado teniendo las llaves de la muerte y el Hades. Dos figuras donde nos muestra que Jesús resucitó, y al resucitar tiene el poder del Hades y de la muerte. La muerte es nuestro peor enemigo y la tiene dominada o dominado Jesús. Y el Hades, donde estuvo Jesús y donde todos iremos, a ese lugar ya no tiene el poder de retener los difuntos. ¿Por qué? Apocalipsis muestra que el Hades entrega a todos los muertos, a ninguno retiene. No nos dé miedo de morir. Morir va a ser vida. Y acá se nos presenta esa figura de esta mujer llorando y le dice: no tengas miedo, ese ángel. Jesús ha resucitado. Entonces, trayéndolo un poco más a nuestro contexto, todo eso a veces nos da mucho miedo de pronto de morir. Pero Pablo nos dice: ¿por qué tienen tanto miedo y por qué están con tanta confusión? ¿Ustedes es que andan sin esperanza o qué? Y ahí es donde nos dice que vamos a resucitar. Entonces, hermanos, esta vida que tenemos en este momento es algo pasajero, pero la realidad de la vida es en la eternidad. Y allá es donde vamos a estar con el Señor siempre. Entonces, si tomamos el rumbo de María Magdalena, estamos dispuestos a compartir el mensaje del Evangelio a otros, en medio aún de esas dificultades y en medio de esa oscuridad. Estamos dispuestos a correr y a anunciar la buena nueva, incluso cuando enfrentamos estos obstáculos y estos desafíos. ¿Usted qué piensa? Porque cuando estamos en las dificultades, venimos, pedimos oración, buscamos de alguien que nos apoye en la parte espiritual. Pero sí tenemos toda la valentía de poder predicar y llevar el mensaje de Dios. Uno, por experiencia propia como pastor, uno tiene que estar orientando, orando, dirigiendo los cultos, predicando, y uno darle a la gente el ánimo. Pero como dice el dicho, y es que la procesión se lleva por dentro. Pero cuando a uno le toca vivir las experiencias de
Mi hermano, tranquilo, Dios te va a sanar. Mi hermano, tranquilo, Dios te va a dar la oportunidad. Mi hermano, tranquilo, esto se va a restaurar. Y uno le da esa fortaleza a la gente. Pero cuando a uno le toca vivir una enfermedad que no tiene cura, cuando a uno le toca vivir una situación de desastre, que ya no hay reversa en nada, cuando a uno le toca ver una situación donde aquí es solo esperar en Dios y nada más, eso es muy duro para uno. Y para predicar es más duro todavía, para visitar, para aconsejar. Y como nadie sabe cómo es la procesión de cada uno de nosotros, ahí es donde entonces nos medimos en la calidad. Nos medimos en la calidad del evangelio que estamos viviendo. Y eso nos ha pasado a todos. Algunos desmayan porque no son capaces frente a la oscuridad y frente a esa carencia de Jesús, porque siempre tienen con un Jesús muerto. Y ahí es donde carecen de esa fe y se desmayan. Pero si entendemos que tenemos a un Jesús vivo frente a estas cosas que ya no tienen reversa y vamos a un abismo, seguimos en la esperanza del Señor Jesús. Entonces, hermanos, estamos dispuestos a correr y a anunciar la buena noticia incluso cuando enfrentamos obstáculos y desafíos. Para nosotros los evangélicos y sobre todo nosotros los pastores va a ser muy complicado a partir de que el Congreso apruebe lo que son las terapias de conversión, porque ahí nos incluye a todos los católicos, nos incluye a los creyentes de la Biblia, con esto de las terapias de conversión. Eso va a hacer que nos tapen la boca para hablar sobre estas inclinaciones sexuales, porque si no, vamos a tener unos castigos drásticos. ¿Vamos a estar dispuestos a esto? ¿O qué? A compartir el evangelio a quien se acerque a pedirnos orientación sobre estos asuntos, a seguirlo enseñando desde los púlpitos, desde los medios de comunicación. Estamos dispuestos a compartir el mensaje, incluso enfrentando obstáculos y desafíos como los que se nos vienen y que se nos van a venir mucho más fuertes. Ahí mostramos la madurez y la sabiduría, cómo vamos a seguir trabajando estos asuntos. Quizá no sepamos todas las respuestas o no entendamos completamente el significado de la resurrección, pero es algo que no nos debe de detener. La resurrección de Jesús es lo único que se ha dado, es el primogénito de entre los muertos. Las resurrecciones que se han dado y de las historias bíblicas que nos comentan de resurrecciones son restauraciones a la vida de hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que resucitaron, son restauraciones de la vida. Pero no es la resurrección tal como la que está planteándose de Jesús, porque la resurrección de Jesús es nunca más vuelve a morir. Estas resurrecciones que se registran en la Escritura o que hemos visto en la actualidad de esos casos reales, estas personas morirán o murieron. Pero la resurrección de la que Jesús nos está hablando y que tendremos nosotros será una que no tendrá muerte ya. En eso debemos confortarnos también de que entendamos que la resurrección, el primogénito de la resurrección es Jesús. Tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Y eso indica, puede morir tranquilo, podemos morir seguros de que vamos a resucitar y como somos hijos de Dios, vamos a estar en la eternidad con Él, conociéndolo eternamente. Ahora, volvamos acá entonces y recordemos la valentía y la determinación de María Magdalena y preguntémonos entonces cómo podemos compartir el evangelio en nuestro entorno frente a sus situaciones de complicación. ¿Cómo podemos ser portadores del evangelio en medio de la oscuridad que puede estar experimentando a quienes le compartimos el evangelio? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Cada uno la tiene que inventar, cada uno la tiene que descubrir.
Que la resurrección de Jesucristo pues nos inspire a ser testigos y a ser testigos valientes y amorosos precisamente de ese amor de Dios y de la esperanza que Él nos ofrece en la resurrección. Lo otro que podemos ver acá en este pasaje es: crezcamos y avancemos caminando con Jesús. Ambos discípulos aparecen allí, Pedro y el discípulo que amaba el Señor. Y ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Al entrar, Pedro vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario aparecía enrollado en un lugar aparte, y esto es un detalle del escritor, que estuviera allí precisamente enrollado en un lugar aparte. Es un detalle que, como la SIJIN, la CIA, cualquier investigador, cualquier persona que es de detalles va a decir: no, esto no pudo haber sido un robo, porque encontró precisamente las vendas y el sudario bien organizadito y colocado en un lugar aparte. ¿Por qué pone ese detalle Juan? Porque como dijeron que el cuerpo se lo habían robado, un ladrón no va a dejar todo organizado, un ladrón deja todo tirado, desordenado. El detalle de Juan es decir: esto no fue ningún robo, mire todo esto como está organizado, porque ese fue el cuento de la parte ya de algunos que estaban interesados en que no se diera a conocer lo de la resurrección de Jesús. Entonces, eso no se trató de un robo humano. El otro discípulo que llegó primero y entró después, llega Juan primero, pero no entra. Entonces, vio y creyó. Hasta entonces, hasta ese momento no habían entendido la Escritura. Y la Escritura decía que tenía que resucitar. En ese momento entendieron lo que el Maestro les había dicho, que Él tenía que resucitar. Entonces nosotros, como ellos, también nos encontramos en un proceso de entender la Escritura y de poder progresar. Y la Escritura en ninguna parte se contradice, como existen ciertos cristianos en la iglesia que dicen que no entienden por qué la Escritura se contradice. Pues yo, la verdad, de todo lo que he leído de la Biblia, yo no le encuentro contradicción en nada. De pronto algunos pequeños detalles que, por ejemplo, en este caso de Juan, que relata que fue María Magdalena la que fue y les habló a los discípulos, pero Mateo y Lucas dicen que era María Magdalena y las otras mujeres. Detalles como eso tiene que ver con que cada uno contó algo y contó algo, dijo el otro, entonces se complementan. Si es eso, porque la Escritura sí nos muestra que solo a través de la obra redentora de Jesús es la salvación, no a través de un santo, no a través de María, no a través de peregrinaciones, ni de nada de lo que el hombre puede hacer para alcanzar a Jesús. No, Jesús fue quien nos alcanzó a nosotros. Entonces, si eso es claro a lo largo de toda la Escritura, ¿por qué la gente dice que la Biblia se contradice? Algo claro que se debe tener en cuenta es que el Antiguo Testamento me habla de la historia de Israel, y ese Israel es la iglesia del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento me habla de la historia del Evangelio presentada a los gentiles. Y ahí, cuando comienza la gente a convertirse, es donde sale la iglesia. Entonces la iglesia del Antiguo Testamento es Israel. La iglesia del Nuevo Testamento es el mismo pueblo de Dios que cree en Él. Y es la historia de amor de Dios para con nosotros. Entonces la gente le busca mucho pericueto al asunto y se creen muy intelectuales y se creen muy sabios. Y sí, pueden ser muy intelectuales y muy sabios, pero al final lo que le están buscando es peros a la Escritura. Así que estamos en ese proceso de entender la Escritura.
de poder progresar. Por eso nuestros seminarios de sanidad interior, de guerra espiritual, de los dones del Espíritu Santo vigentes, de la literatura apocalíptica, de todo lo que enseñamos acá es precisamente el proceso de ir aprendiendo. Y todo lo que hacemos aquí en la iglesia es precisamente para que aprendamos, para que no vivamos de especulaciones, de sensaciones, de emociones, porque eso es pasajero. Emociones, gritos, llantos, son cosas que son normales en nuestras expresiones, pero de eso no se fundamenta, en eso no se fundamenta la vida cristiana. La vida cristiana se fundamenta en la transformación de el resucitado en nuestra vida. ¿Qué cambio produjo Jesús en nuestra vida cuando hemos encontrado la vida? Y de las decisiones que nosotros debemos de tomar para cambiar. Entonces, sin entender todo esto, sin entender la Escritura, la gente vive de lo que escucha. Y así no se puede vivir el cristianismo. Tiene que vivirse de una relación con el Señor. Nosotros, como ellos, entonces, les reitero, nos encontramos en un proceso de entender la Escritura y poder progresar. Sin entender esto, sin entender todo lo que es la Escritura, se nos llama a creer y avanzar. Ese es un punto importante. La única manera de conocer a Jesús es alejado de Él o caminando con Él. Caminando con Él, en medio de las dudas, en medio de la incertidumbre, en medio de los miedos. Caminando con Él tenemos claridad, tenemos certeza. Y así como Pedro y el otro discípulo corrieron al sepulcro y vieron las señales de la resurrección, pues también nosotros estamos en un viaje de comprensión, estamos en un viaje de fe. A menudo no entendemos completamente las Escrituras. Mire, usted no tiene que entender, ni yo tengo que entender quién creó a Dios. ¿Por qué Dios creó al diablo? ¿Por qué si el diablo se arrepiente en este momento, Dios no le puede perdonar? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? La Virgen María se quedó virgen después de dar a Jesús. Pues nosotros no tenemos que venir a resolver un montón de asuntos y de bobadas en nuestra vida. No. Entienda lo mínimo. Lo mínimo y lo básico es: Jesús vino a dar la vida por ti. Tú tienes que arrepentirte y confesar tus pecados y vivir conforme a la obediencia a Dios. Es lo mínimo. Ya. Y en ese avance y en ese caminar con el Señor Jesús, las dudas, los miedos, esas cosas que nos agobian diariamente, vendrán. Cada día trae su afán, ¿o no? Sin dejar de proyectarnos, pues, pero tampoco a vivir desmesuradamente, porque el día de mañana, ¿qué será? Pues usted ya está pensando en lo que va a ser el desayuno de mañana. ¿No, cierto que no? O sea, cada día trae su afán, ¿cierto? Sin dejar de pensar que para mañana pues debe haber arepita o pan o huevo pero usted no está pensando qué va a hacer mañana, no, pero ya sabe que hay algo en la alacena. Entonces es eso. Y la Escritura nos va ayudando en todos los miedos y en todas las circunstancias que vamos pasando. Mi esposa y yo hemos estado pasando una situación muy complicada desde el año pasado, pero ahí vamos. Y ella me ha ido enseñando el día de mañana que Dios proveerá. Y no nos tenemos que estresar, no nos tenemos que preocupar. Las situaciones se van dando y hemos visto siempre la mano del Señor. En medio de todo esto es caminar e ir conociendo al Señor. Por eso les dije, es muy fácil uno enseñar
hermano, siga adelante, ore, tranquilo, vamos a ayunar. Pero cuando uno vive la situación de crisis, como les enseñé en alguna ocasión, que nos tocó coger el tiquete de espere que lo vamos a atender, y estamos en ese triaje sin entrar todavía al médico y cuál es la medicina, entonces uno enseñar y predicar desde ese punto de vista, uy, hermanos, eso es muy complicado, no es nada fácil. Pero vamos aprendiendo. O sea, todo lo que yo enseñaba, ahora me lo está el Señor aplicando a mí. Eso enseñó usted, entonces tome, mi hijo. Y quiero resaltar la enseñanza de mi hermana allí cuando me regaló el perrito. Cuando la hermana allí me regaló el perrito, la hija ella le dijo, ay, qué pena, qué vergüenza con el pastor. Usted le regaló un perrito, un muñequito, un llaverito que era un perrito. Sí, no es un perrito de verdad. Bueno, sí, la claridad. Y pues el llaverito que era un perrito, y entonces la hija le dice a ella, ay mamá, usted lo que hizo fue muy absurdo. Pues es que, mire, el perrito es el mejor amigo. Entonces la hija le dijo que por qué le regalaba ese perrito, ese llaverito perrito al pastor, porque pues la idea general es que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que usted es una muy buena amiga del pastor y el pastor es un muy buen amigo suyo. Y entonces ella me explicó, qué pena, pastor, no es eso, lo que pasa es que el perrito va con la cuerdita y la cuerdita la lleva el amo. Entonces, lo que está sucediendo en la vida del animalito está determinado por el patrón o por el dueño que lleva el perrito. La misma idea es para usted. La idea es que Dios lo está llevando a usted, lo tiene con la argolla y lo va llevando, déjese llevar de parte de Dios. Y eso es lo que quería resaltar de esa historia, en el sentido de que cuando uno está sufriendo y tiene que predicar, eso no es nada fácil. Y lleva uno, como se dice, la procesión va por dentro, pero uno tiene que ser como el payaso, reírse y estar dispuesto a todo el mundo. Exacto. Dios usa a seres humanos y a personas y circunstancias que uno nunca se imagina para decirle tranquilo, ahí estoy yo. Y es eso, en medio de la situación de una oscuridad donde nuestra fe va madurando, yo entendí y he entendido que mi fe va madurando más. Que yo soy el perrito del Señor y que Él me lleva ahí con la correíta. Y ahí vamos, mi fe va madurando, nuestra fe, la fe de mi esposa y la mía va madurando, y aún así seguimos madurando frente a todas las circunstancias como estén presentándose. Ahí es donde entonces tenemos que entender que así como Pedro y el otro discípulo corrieron a ese sepulcro, vieron las señales de la resurrección, y ahí comprendieron todo, entonces estamos en ese viaje de comprensión y en ese viaje de fe. Porque les dije, y les reitero nuevamente, a veces no entendemos completamente las Escrituras, pero comprenda lo esencial: Jesús es tu Salvador y te está guiando en toda la vida. Entonces la clave es caminar con Jesús. En el camino nuestras dudas se disipan y encontramos certeza en su verdad. Que este viaje de fe nos lleve a una comprensión más profunda y a una fe más sólida en el poder transformador precisamente de la resurrección de Jesucristo. Y por eso vamos de la tristeza a la transformación. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro y busca a Jesús como alguien que está muerto. No ve a Jesús resucitado. Y lo mismo puede suceder en nuestra vida.
cuando hay cosas que nos dejan esclavizados y áreas de carácter de nuestra personalidad que no han sido redimidas. Somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo nos puede ayudar en nuestras luchas, en nuestras dudas, en nuestros temores. Jesús nos invita entonces a caminar o más bien a cambiar nuestro criterio y nuestra manera de entender las cosas. No nos quedemos ahí, aferrados a un pecado, aferrados a la tristeza, aferrados al miedo, aferrados y no damos un paso, hay que darlo. Porque de la tristeza vamos a la transformación. ¿Para qué se queda llorando ahí María? Porque María se quedó esperando a un Jesús muerto. Su fe tiene que madurar, tiene que caminar. Necesitamos conocerlo, necesitamos experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Y Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses y dice algo así que voy a parafrasear. Sin cambios morales y sin cambios éticos en nuestro diario vivir, nuestra participación en actividades religiosas no vale nada. Es decir, nuestra asistencia a los cultos, a las vigilias, a los ayunos, a las lecturas bíblicas, a escuelitas Langham, a predicaciones, a reuniones cristianas, no puede tomar el lugar de las transformaciones que Dios espera encontrar en nuestra vida diaria. Eso nos ayuda, pero la verdad es que la resurrección de Jesús es la que nos transforma. Pero usted tiene que tomar decisiones. Porque, como les he dicho, el que está bebiendo, está en un burdel, está robando y está haciendo chisme, Dios le perdona. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la boca, no tomar licor, no ir al burdel. O sea, hay una cosa que usted tiene que hacer. Y no le sirve venir a la iglesia, y no le sirve venir a la lectura bíblica, y no le sirve venir a alabar y todo el cuento, no le sirve predicar si usted hace todo eso y lo hace muy bien, y lo hacemos muy bien, pero si no nos alejamos o no se aleja de esa práctica pecaminosa, el resucitado no ha entrado a su vida o no le ha dejado entrar. En ocasiones nos encontramos como María Magdalena, llorando y buscando a Jesús en lugares donde parece que solo hay muerte. Nos sentimos atrapados por nuestros problemas y nuestras áreas de nuestra vida que nunca han sido redimidas. ¿Usted cree que hay áreas de su vida que todavía no han sido redimidas? Sí. Hay áreas de su vida muy oscuras todavía. En medio de nuestras luchas, dudas y temores, a menudo dudamos del poder transformador de la resurrección de Jesucristo. Es que ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace este milagro? No, es que el milagro ya lo hizo, tu salvación. No deje que habite el pecado en tu vida. El pecado ya lo controló el Señor, es decir, lo dominó. Pero en tu cuerpo reside el pecado. No se deje dominar de eso. Ya esa es parte nuestra. Y el Espíritu no nos guía al pecado, el Espíritu nos guía por el lado contrario del pecado. Entonces, que este llamado nos inspire a dejar de buscar a Jesús entre los muertos, en las emociones, en el lloro, en el grito. Todas estas son cosas de cuerpo y sensaciones normales que necesitamos expresar, pero debemos de reconocer su poder de la resurrección en nuestra vida, que podamos experimentar su resurrección como una realidad viva y activa en nuestra vida, como esa mujer que entendió y fue de inmediato a presentar el Evangelio. Y para eso entonces vamos a despertar en la fe, porque este es un viaje transformador. El mensaje del Evangelio no es simplemente palabras vacías, es un llamado a un cambio profundo en nuestras vidas. El Evangelio de Juan que hemos leído nos muestra que la fe es un proceso de crecimiento constante. Creer en un viaje de desarrollo en el cual Jesús nos invita a participar. Él nos desafía
nos consuela, nos anima, nos acompaña en cada paso del camino. Cuando Jesús, resucitado, se apareció a María, le preguntó: ¿por qué lloras? Bueno, esta pregunta nos invita a reconocer su presencia en medio de todas nuestras circunstancias. ¿Usted le ha preguntado a Dios algo cuando está en debilidad, cuando está con miedo, cuando hay escasez, cuando hay una enfermedad terminal? ¿Le ha preguntado a Dios cosas? ¿Pero usted le ha escuchado a Él o no lo ha escuchado? Porque a menudo, como María, podemos pasar por alto la presencia viva del Señor, porque estamos enfocados precisamente en lo nuestro. Como seguidores de Jesús estamos llamados a ampliar nuestra visión y a no conformarnos con respuestas superficiales. Y entendamos una cosa también que es muy dura: el silencio de Dios también es una respuesta. Jesús no abandonó a María Magdalena, la llamó por su nombre. Y esto nos recuerda que ninguna situación está fuera del control de Jesús o de Dios. Y que su voz siempre nos llama a reflexionar. Su palabra nos lleva a confrontarnos, a tener esperanza, a reconocer su presencia en nuestra vida. María y las otras mujeres adoraron a Jesús, pero su mandato fue claro. Cuando las mujeres y María Magdalena lo abrazaron, ¿qué les dijo Jesús? No me toquen, déjame, no me abrace, fuera, fuera. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre. No podemos retener a Jesús. Para nosotros debemos seguirlo y debemos soltarlo en nuestro seguimiento. María lo quería agarrar, aferrarse a él, pero su misión era: vaya y dígale que he resucitado. No podemos tener a Jesús para nosotros solos, no encasillarlo en nuestra forma de pensar, sino tenerlo suelto y seguirlo. Jesús le pide a María que lo suelte porque aún no ha llegado el momento final. Este es el tiempo de compromiso, es un tiempo de compromiso, no de complacencia. La misión de la iglesia apenas está comenzando, es la hora de salir, es la hora de cumplir nuestra misión, presentar el Evangelio de Jesús. Eso nos indica la resurrección. Nos invita a compartir y cada día somos llamados a experimentar una nueva relación con el Señor, dejando atrás el pasado y abrazando al Señor en el sentido de seguirlo. Experimentar la resurrección de Jesús significa seguirlo, viviendo conforme a sus enseñanzas, poniendo en práctica sus mandamientos, vivir en constancia con la resurrección, en consonancia con la resurrección. Y eso implica, si vivimos en consonancia con la resurrección, implica que yo estoy haciendo la voluntad de Él siempre. Así que, hermanos, en nuestra lucha contra el pecado y la muerte, encontramos esperanza en la victoria que Jesús nos otorga a través de nuestro Señor. Permanezcamos firmes e inquebrantables, avanzando constantemente en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano, hermanos amados. Reconozcamos que somos lo que somos por la gracia de Dios, y la gracia que nos ha sido otorgada no ha sido en vano. Esta realidad debe ser anunciada al mundo. Hemos visto al Señor. No podemos quedarnos callados. La resurrección de Jesús no es solo una creencia, es una realidad que se manifiesta a través de su vida, mi vida y de la actividad que haga la iglesia por propagar el Evangelio. No podemos retener a Jesús en nuestras condiciones. No debemos buscar a Jesús únicamente por nuestro propio beneficio, sino unirnos en esa misión que Él nos ha encomendado, evangelizar. Entonces,
Salgamos con una misión de amor, compartiendo el Evangelio, que nuestras acciones reflejen esperanza y el poder transformador de la resurrección de Jesús en nuestra vida, llevando el Evangelio a quienes nos rodean. Hay gente que tiene en su contorno personas que ni siquiera saben que usted es evangélico, que usted es creyente. En la iglesia tenemos grupos familiares donde se puede involucrar, tenemos la emisora que usted puede ayudarnos económicamente, tenemos este templo donde nos congregamos, donde usted puede traer gente que no conoce del Evangelio. En conclusión, hermanos, incline su cabeza y oremos al Señor. Y como siempre les pregunto y ustedes se responderán a sí mismos. ¿Usted ha experimentado o experimentamos cambios significativos en nuestra vida debido a nuestra fe en la resurrección de Jesús? Porque nuestra vida cristiana no es de ahora, es de tiempo. Entonces hemos experimentado ese cambio de la resurrección de Jesús en nuestra vida o no. Jesús, ayúdanos. ¿Cómo enfrentamos estos desafíos? Dígale al Señor cómo enfrentar esos desafíos personales, esos desafíos familiares, todas estas cosas que hay. ¿Lo experimentamos en esta redención o no? ¿Estamos dispuestos a ver la presencia de Jesús en lugares y personas inesperadas sin limitar nuestra comprensión de Dios? Porque Dios nos puede hablar a través de una piedra, Dios nos puede hablar a través de un impío, y son golpes muy fuertes que nos da. Señor, ayúdanos a vivir la resurrección tuya plenamente y permítenos tener esa resurrección y la responsabilidad de llevar el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.